Bueno, em, buenas tardes. Mi nombre es Daniel Osvaldo Morales Barba y hoy les voy a hablar sobre la evidencia de la fase 3, que viene siendo un podcast. En este podcast se va a hablar sobre el tema de la literatura prehispánica, que viene siendo el primer tema del libro mejor dicho, del manual de literatura hispanoamericana. Como introducción, tenemos que mucho antes de que los barcos europeos fueron llegando a las costas del continente americano, pues ya aquí ya existía una riqueza literaria profunda, vibrante y llena de simbolismo. También nos menciona que la llamada literatura prehispánica no es nada más un conjunto de relatos antiguos, sino que también un testimonio vivo de todas esas civilizaciones como la náhuatl y la inca, entre muchas otras también, que fueron dejando una gran huella indeleble en lo que viene siendo la cultura y el pensamiento del continente. Asimismo, también estas manifestaciones literarias en su mayoría eran orales, colectivas y anónimas. También fueron transmitidas de generación en generación, y en ellas se expresa una espiritualidad intensa y una conexión muy profunda con la naturaleza, así como también el cosmos y los ciclos de la vida. Ya para finalizar con nuestra introducción, también aquí nos hace saber que algunas de las culturas se fueron desarrollando sistemas únicos para poder conservar pues lo que viene siendo toda esa memoria, así como los jeroglíficos mayas y aztecas o los quipus incaicos, que estos fueron hechos de cuerdas y también de nudos, que pues estos funcionaban como un complejo sistema pues de registro. Asimismo, ya para finalizar, también tenemos que con la llegada de los colonizadores y misioneros en el siglo XVI, parte de estas civilizaciones, parte de estas tradiciones fueron transcritas utilizando el alfabeto latino y se fueron permitiendo em, muchas de estas voces milenarias que pudieran ser escuchadas hasta nuestros días. ¿Sí? Así, pues la literatura prehispánica pues, se fue convirtiendo en un puente entre el mundo ancestral como también en el presente, en el presente, para podernos invitar a nosotros em, a mirar el pasado con nuevos ojos y a poder descubrir que el alma de los pueblos originarios a través de sus palabras. Como aspectos relevantes, tenemos a tres grandes ramas que pues, conformaron esta tradición literaria. Pues sí, o sea, aquí en aspectos relevantes tenemos a esas tres grandes ramas que fueron las esenciales o o las más, ¿cómo se podría decir? Sí, como que las más importantes de esta tradición literaria. Tenemos a la literatura maya quiche, que pues esta se destacó por su riqueza simbólica y mitológica, y asimismo en este mismo tema de la literatura maya, también se sabe que fueron creando códices como el Dresde y el Madrid, pero la joya literaria indiscutible es el Popol Vuh. O sea, que los mayas fueron creando los códices como el Dresde y el Madrid, pero una de las joyas que podemos decir así como que más importantes fue la literaria indiscutible que viene siendo el Popol Vuh, ¿sí? Que este tenía un compendio de mitos, cosmogonias y creencias del pueblo quiche, ¿sí? O sea que este libro de Popol Vuh fue un libro muy importante y que también parte de ese libro tenía o contaba con mitos, cosmogonias
y lo que viene siendo todas esas creencias del pueblo quiche. Por último, en este tema tenemos que su prosa es profundamente filosófica, con un tono melancólico y una notable belleza lírica. Así como uno de sus ejemplos viene siendo que es muy importante, mejor dicho, uno de sus ejemplos importantes vienen siendo los líricos del Chilam Balam, que vienen siendo crónicas que fueron redactadas con el alfabeto latino por indígenas del Yucatán tras la conquista. Como segundo tema tenemos a la literatura náhuatl o azteca, que ésta se fue caracterizando por el uso de recursos estilísticos, como viene siendo el paralelismo, difracismo y metáforas. Asimismo, sus temas principales eran el religioso, bélico y la muerte. Por otro lado, también se menciona que la poesía náhuatl alcanzó grandes niveles con figuras como Netzahualcóyotl, el rey poeta de Texcoco, ya que cuyas composiciones pues fueron transmitiendo una profunda conciencia de la fugacidad de la vida. Por último, en aspectos relevantes tenemos a la literatura incaica, que esta es transmitida oralmente y recopilada por esos cronistas como el Inca Garcilaso de la Vega, que pues se destacó por su lírica sentimental, los himnos religiosos y también por sus piezas dramáticas como el Ollantay. Este último, el Ollantay, viene siendo un drama que, que combina esos elementos indígenas con su estructura española, ¿sí? Y ya por último, tenemos que también este, este tema de la literatura incaica, pues cultivó formas poéticas como los yarabits, arawits y los guaguaquits. Como principales aportaciones de los intelectuales, aquí tenemos a varios autores, podríamos decir, que fueron los principales que aportaban a los intelectuales. Tenemos a Francisco Jiménez, que viene siendo un sacerdote que tradujo al español el libro Popol Vuh, permitiendo así su conservación y difusión. También tenemos a Nezahualcóyotl, que él fue un poeta y rey que dejó una obra poética de gran carga, tanto emocional como filosófica. También tenemos a Garcilaso de la Vega, más conocido como el Inca, que él es el hijo del español e indígena, quien supo cómo integrar todas esas tradiciones europeas e incaicas en obras como comentarios reales. También tenemos a Bernardino de Sagahún y Fernando Alba Izlizóchitl, que así es su nombre, que ellos son cronistas que fueron recopilando todos esos mitos y leyendas náhuatl, preservando así una gran rica tradición oral en forma escrita. Por último, tenemos a Bartoló Cis, que él fue un indígena guatemalteco que fue transcribiendo todo ese drama maya rabinal Hachi a uno de los pocos ejemplos del teatro prehispánico conservados. Tenemos aquí sus interpretaciones, tenemos aquí ya por otro lado las interpretaciones y apreciaciones sobre una obra del tema. Aquí se hace mención a esa obra importante de este tema de la literatura prehispánica, que el tema la obra importante de este tema viene siendo el Popol Vuh, que como ya se mencionó anteriormente en las diapositivas anteriores, tenemos que el libro Popol Vuh es una obra central que encarna todo ese espíritu de la literatura prehispánica que viene siendo, como lo mencionamos, el Popol Vuh, o también conocido como el libro del Consejo, que fue considerado la obra cumbre de la literatura maya y que no se debe de confundirse con una Biblia maya. O sea, este libro no se debe de confundir con una
Biblia maya, sino que debe de representar una cosmogenia única que pueda narrar esa creación del mundo, así como también la lucha de los dioses gemelos, que vienen siendo los Hunachub e Ixbalanque contra los señores de Xilfalva, más conocidos como el inframundo, así como también los orígenes míticos del pueblo Kitsch. Por otro lado, tenemos que también lo más fascinante del Popol Vuh es cómo fue combinando todos esos elementos mágicos, poéticos y religiosos con una gran profunda reflexión sobre el destino humano, así como también sus relatos, como también el nacimiento milagroso de los gemelos y las pruebas que fueron superando y que revelan valores como lo que viene siendo la obediencia, la sabiduría y la justicia. Por último, tenemos que su estructura recuerda esas epopeyas clásicas y que se destacan por la fuerza narrativa y el simbolismo que impregna cada escena. Ya en forma de conclusión, bueno, en forma de conclusión, perdón, ya para concluir este podcast, tenemos que la literatura prehispánica no nada más es simplemente un vestigio arqueológico, sino también una curiosidad del pasado encerrada en museos o libros polvorientos. También, pues aquí nos hace mencionar que también la literatura prehispánica es una manifestación viva y palpitante de la riqueza tanto cultural, lingüística y espiritual de nuestros pueblos originarios, y que también en cada verso o en cada relato o en, y en cada, también en cada canto central se refleja una forma muy peculiar a lo que viene siendo el entender el mundo, de relacionarse con la naturaleza, con los dioses, con la comunidad y también con uno mismo como persona, ¿verdad? Asimismo, también nos hace mencionar que cuando nos sumergimos en obras como lo que viene siendo el Popol Vuh, pues los poemas tanto profundos como filosóficos de Nezahualcóyotl o los himnos sagrados y melancólicos de los incaicos, no solo nada más estamos leyendo literatura, sino que también estamos escuchando esas voces de los pueblos que pensaban y sentían que una sensibilidad muy distinta a una sensibilidad muy distinta, pero que hacía a la vez profundamente humana. Y pues bueno, aquí ya concluimos nuestro podcast, dejándoles esta bibliografía donde se sacó toda esta información del podcast. Eh, no, bueno, aquí ya concluyo este podcast, sino, como les mencioné, agradeciéndoles toda esa atención y que espero que les haya sido de mucho interés esta esta información de este tema de la literatura prehispánica, ya que es un tema muy, 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 muy padre, desde que lo empecé a leer y desde que lo empecé em, a ver, desde que lo vi y desde que lo empecé a leer, mejor dicho, vi que era un tema muy padre y que me llamó mucho la atención lo que viene siendo, pues, lo que trata toda esa literatura prehispánica y de lo que habla sobre esos temas como lo que viene siendo la literatura maya, la azteca y todos esos temas que se hablaron durante el podcast. Entonces, muchas gracias por su atención y espero que sea de gran interés este tema.